Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros en nuestro canal de YouTube, que estamos siguiendo esta serie Imaginadores de la Divinidad. Hoy comenzamos el capítulo número 4 del contenido de nuestra serie. Recordamos que vimos inicialmente un capítulo introductorio y bueno, hoy sería el capítulo número 4 de nuestra serie, que se titula La irracionalidad de la idolatría. Estoy leyendo en mi tableta. Ok, la irracionalidad de la idolatría. O sea, la idolatría es por naturaleza, esa palabra a veces me enreda, es un acto irracional, es un acto que no es coherente con la razón. No hay manera de justificar o darle alguna excusa aceptable a la práctica de la idolatría. Hoy vamos a ver este asunto en más detalle. Vamos a leer el pasaje de el profeta Isaías, allí en capítulo 44, los versos del 6 al 20. Dice así la palabra de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ya hemos visto en capítulos anteriores acerca de la naturaleza única de Dios. Es decir, Dios es uno y único. No existe ningún otro Dios fuera del Dios verdadero. O sea, cualquier otro Dios que los hombres adoren, que los hombres consideren, que los hombres imaginen, o sea, es simplemente imaginación de ellos, es decir, son dioses imaginarios, dioses que no son reales, dioses inexistentes, o sea, no son verdaderos dioses, solo son dioses en la imaginación de los hombres que los imaginan, pero no existen realmente. Ya hablamos también de que existen seres poderosos que son ángeles creados por Dios. Algunos de estos ángeles se rebelaron, se separaron de Dios y pues son ángeles rebeldes, son conocidos como demonios, pero son ángeles propiamente, y es decir, en la esencia de la naturaleza de esos seres son ángeles, igual que los ángeles santos, pero son rebeldes, son desobedientes y están bajo el juicio, bajo la ira y bajo la sentencia de condenación de Dios. No hay esperanza para ellos, ellos están condenados, algunos de ellos incluso ya están presos en prisiones de oscuridad y en fin, como la Biblia lo declara con palabras que son, digamos que humanamente entendibles. Recuerden que los ángeles, el mundo espiritual, son espíritus, o sea, ¿cómo se encarcela un espíritu? Bueno, eso Dios sabe cómo hacerlo. No me pregunten a mí cómo un ángel está encarcelado, Dios sabe cómo hacer eso. El caso es que hay ángeles que ya están presos ya y algunos están aún bajo el control soberano de Dios, llevando a cabo acciones que están contempladas dentro del plan soberano de Dios, que de eso vamos a hablar un poquito también más adelante. Pero bueno, que Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en la creación, incluyendo a todas sus criaturas, y eso incluye a esos ángeles rebeldes, es decir, esos ángeles rebeldes que están en activa desobediencia a Dios, no es que estén fuera del control de Dios. Pero bueno, para no enredarnos mucho con un tema que se nos va hacia otro asunto y que se nos desliga del tema que estamos tratando hoy, que es la necedad de la idolatría, la insensatez o la irracionalidad de la idolatría. Pero estamos diciendo que los ídolos muertos son materia muerta. En los ídolos no hay vida, no hay nada absolutamente, no hay ningún poder, no hay nada de nada absolutamente. Pero detrás de esos ídolos, de esa materia muerta, que son como una especie de marionetas empleadas por estos seres espirituales rebeldes, demonios, que engañan a los hombres con acciones poderosas, porque esos seres son poderosos realmente, y engañan a los hombres
que están perdidos en sus pecados, y parte de esa manifestación de pecado es la idolatría, la práctica de la idolatría. Entonces estos demonios engañan a estos hombres de esa manera. Bien, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, es decir, yo soy el primero y el último, y fuera de mí o aparte de mí no hay Dios. Eso es una declaración enfática para decirle a Israel y al resto de las naciones que aparte del Dios verdadero no existe ningún otro Dios. Por lo tanto, todos los dioses de esas naciones que no adoran al Dios verdadero solo están adorando ídolos muertos que no son verdaderos dioses, que no existen en absoluto, y que solo se están dejando engañar por doctrinas de demonios. Simplemente eso. Sigue diciendo el texto de Isaías 44, verso 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir, o sea, el futuro. No temáis, algo que Dios le dice a su pueblo. No temáis, no tengan temor. Es decir, Dios está en control de toda la historia, no solo de lo que ha pasado, sino de lo que va a pasar. Dios está en control absoluto. Nada puede acontecer que esté fuera del control de Dios. Por lo tanto, eres pueblo de Dios, eres parte del pueblo de Dios, estás bajo el control soberano de Dios que rige toda la historia. Pues no tienes nada que temer, no temas, no hay nada que temer. Dios está en control. Dice: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Yo te lo hice saber desde tiempos antiguos. Yo te lo hice saber. Solo Dios es el Dios verdadero. Solo Jehová es el Dios verdadero. Y ningún otro Dios existe fuera de él. Por lo tanto, no tienes nada que temer. Y tú eres testigo de la realidad de que existe un Dios verdadero, y si tú eres un creyente y has sido redimido por la sangre de Cristo, tú estás bajo el control soberano de ese único Dios verdadero. Por lo tanto, no tienes nada que temer. El futuro, con todas las previsiones catastróficas que puedan haber y existir, y etcétera, etcétera, no tienes nada que temer. Dios está en control. Bien, seguimos avanzando. Dice: los formadores de imágenes, o sea, los que construyen, los que fabrican ídolos, los formadores de imágenes, todos ellos son vanidad, todos ellos son vanos. La palabra vano es una palabra que tiene que ver con vacío, algo que no tiene nada. Es como, por ejemplo, en Cuba, entre la población campesina, hay una frase que cuando alguien está como decir, actuando de una manera que no tiene provecho ninguno, pues se le dice: no sea vaina, compay, no sea vaina. La vaina es el estuche donde se guardan generalmente los machetes, algunas herramientas también se guardan en una vaina, pero el estuche es un objeto que es hueco por dentro, es hueco porque está diseñado para guardar una herramienta. Digamos, puede ser un machete, un cuchillo, puede ser otra herramienta. Entonces se dice: no sea vaina, porque la vaina adentro no tiene nada, es hueca, es vacía. Entonces, cuando se dice vanidad, más bien se está refiriendo a algo que no tiene esencia en sí mismo, es algo inútil, algo infructuoso. No sea vaina, no sea vano, algo sin peso, algo sin valor, algo sin provecho, algo sin utilidad. No sé, todos ellos son vanidad. O sea, todas estas personas no producen nada útil, no producen nada provechoso, no producen nada de valor, no producen nada que tenga verdadero peso, digamos, significativo, útil para algo. Son vanidad, vaina, son vaina. Bien, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Lo más precioso es, o sea, cuando dice lo más precioso, no está diciendo que hay algo que pueda apreciarse como verdadera cosa preciosa. No, dice lo más precioso, o sea, lo que ellos consideran, lo que ellos creen que es muy precioso. Dios dice: no vale nada, no vale nada, es basura, no vale nada. Dice: para nada es útil. Y ellos mismos, los propios artífices, los propios artesanos, fabricantes de ídolos, ellos mismos son testigos para su propia confusión,
de que los ídolos ni ven ni entienden. Como ya hemos visto, citando el Salmo 115, los ídolos tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, tienen manos y no palpan, tienen pies mas no andan. Materia muerta. Entonces los fabricantes de ídolos son testigos contra ellos mismos para su propia confusión de que esos ídolos que ellos fabrican son materia muerta, materia inútil. Dice, he aquí todos los suyos. Dice, ¿quién? No, para su propia confusión, no ven ni entienden. Ya, perdón, me salté una línea. Vuelvo. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos, o sea, los artesanos, son hombres. Los que fabrican esos ídolos son hombres, personas, seres humanos, igual que el resto de los hombres, sin ninguna diferencia. Sigue diciendo, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Porque es la cuestión lógica. Estamos hablando de lo irracional de la idolatría. ¿Cómo vas a adorar a un pedazo de palo creyendo que ese pedazo de palo es o representa a un Dios? Un Dios hecho por la mano de otro hombre. Si tú adoras a un Dios es porque tú consideras que ese Dios tiene que ser mayor que tú, más significativo que tú, más poderoso que tú, con mejores opciones y posibilidades que tú, en fin. Pero es que ese Dios salió de la mano de un hombre igual que tú. Entonces, ¿cómo puede ser que ese Dios, un Dios entre comillas, no es ningún Dios nada, es un pedazo de palo? ¿Cómo puede ser que eso tenga algún tipo de poder al cual tú estés implorando o por el cual tú estés implorando? Cuando eso salió de la mano de otro hombre que es igual que tú. Eso nunca llegó a existir, aparte de que un hombre igual que tú lo fabricara. Si ese otro hombre no lo fabrica, ese Dios al que tú adoras no existiría. O sea, ¿qué poder puede tener un pedazo de palo que tiene una forma, una imagen, un diseño que fue creado por un hombre igual que tú? No puede tener ningún valor. Es una cuestión obvia. Es que es tan obvio que no es que esto no lleva ninguna explicación. Es que no requiere una explicación profunda para darse cuenta. Bien. Todos ellos, los artífices mismos, son hombres. Todos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, es decir, en el fuego, trabaja en el fuego. Le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, el herrero, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Eso le pasa al que fabrica el ídolo. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da forma con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Es decir, toma materia prima que son leños de árboles que crecen en el bosque. Árboles que él no creó. Árboles que están en un bosque que existía desde antes que él naciera. Ese artífice. Increíble. Dice, corta cedro, toma ciprés, encina, crece entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia que cae del cielo, con la lluvia que el Dios Todopoderoso es quien la ordena y quien la manda y quien la hace caer. Pino que se cría con la lluvia. De él, es decir, de ese leño, de esa madera, de ese pedazo de palo que él fue a buscar entre los árboles del bosque, se sirve luego el hombre para quemar, o sea, para prender una hoguera en su casa. Recordamos que estamos hablando de una generación de hombres y mujeres que vivieron 700 años antes de Jesucristo. O sea, estamos hablando de personas que vivieron cuando no existía la electricidad, la energía eléctrica, como nosotros la conocemos hoy en día. En fin, se calentaban con fuego. Creando una hoguera dentro de sus hogares. De hecho, hogar, hogares, hoguera son palabras muy relacionadas. Otro día hablaremos un poquito de eso. Bien, dice,
para quemar, toma esa leña para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, cuece panes, o sea, cocina su comida. Y además hace un dios y lo adora. Increíble. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego y parte de él lo utiliza para comer carne, para asar su comida. Luego prepara un asado, se sacia, se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Hace del sobrante de esa madera un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Wow, qué duro. Como dijeran en mi país, qué duro. Qué mentalidad. Qué clase de mentalidad es. No saben ni entienden. Aquí está hablando de ignorancia evidente. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre, o sea, no analiza, no piensa las cosas para consigo mismo, no piensa para su propia conciencia. No tiene sentido ni entendimiento para decirse a sí mismo: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, la comí. Haré del resto de él, del resto de ese leño, haré del resto una abominación. Y miren la palabra que usa, abominación, porque así, y ya esto es algo que hemos estado diciendo reiteradamente en videos anteriores de esta serie. Abominación. Dios no trata la idolatría como cualquier cosa. Dios no trata la idolatría como un pecado pasajero, como un desliz, como un tropiezo, no, Dios lo trata como algo abominable. Abominable, algo aborrecible por completo. Así es como Dios ve y trata a la idolatría. No tiene sentido para decirse: haré del resto de este leño una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Me postraré delante de un pedazo de palo. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni se diga a sí mismo: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. No es pura mentira todo esto del ídolo. No, eso no es mentira. No, eso de ahí hay poder. Miren, algunas personas que son amistades porque tuvimos una historia en común, ya sea que fuimos a la escuela juntos, que trabajamos juntos en un lugar. Son personas con las que uno hace relación y no dejan de ser amistades en cierto sentido, ¿no? Hasta cierto punto. No son, no son ese amigo, con el que uno tiene una intimidad total, o por decirlo de otra manera, con el que uno comparte intereses comunes absolutamente. Son personas que uno conoce, personas que uno le tiene afecto, personas a las que uno incluso las tiene como muy cercanas, personas a las que uno les tiene un gran afecto, personas a las que uno le tiene un gran afecto. No estamos hablando de personas que uno aborrece, que personas que uno denigra. No, estamos hablando de personas que uno siente un dolor en el corazón grande, porque son personas que uno quiere, son personas que uno ama, personas que uno les tiene afecto, un afecto grande a estas personas que uno las conoce, que las consideramos amigos, incluso en muchos casos. Pero desgraciadamente no podemos compartir lo más profundo de lo que es estas cuestiones espirituales de la fe, porque vamos en rumbos completamente opuestos, opuestos uno del otro. Desgraciadamente estas personas caminan rumbo al infierno, caminan rumbo a su condenación y no son capaces de verlo, no lo ven, no lo entienden. Y bueno, por eso nos esforzamos tanto. Quizás en varios momentos en esta serie yo he hablado de manera quizás un poco fuerte. En fin, no es que me esté retratando de eso, porque realmente lo requiere. Todo el lenguaje, todas las palabras que he empleado es que lo requiere.
porque tiene que entenderse, las cosas tienen que entenderse como son. Y tiene que ser así porque estamos tratando de llegar a las almas de esas personas amadas y queridas. Estamos tratando de llegar a sus almas. Estamos tratando de tocar su corazón. Estamos tratando de tocar su mente, en su conciencia. Estamos tratando, y lo hacemos en oración, en dependencia del Espíritu, porque sabemos que esta no es nuestra lucha, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra esta persona que es un preso de la idolatría. Esta persona es una víctima de los demonios, es víctima. Y nosotros lo que queremos es librarla. Queremos librarla. Nosotros no queremos condenar a esa persona, lo que queremos es librarla. La intención de esta serie es mostrarle a esa persona que su práctica es condenable, porque Dios la aborrece, porque Dios la considera abominable, porque Dios la condena, porque la ira de Dios está sobre esas cosas. No solamente sobre esas cosas, la ira de Dios está sobre todo pecado. Vamos a aclarar algo. Quizás tú digas, bueno, yo no soy idólatra. Bien, pero si no eres redimido, estás bajo otros tipos de pecados que son tan injustos y que son tan condenables como lo es la idolatría también. Pero bueno, en este caso nos estamos refiriendo, nuestra serie está dirigida hacia el tema de la idolatría, por lo tanto no nos vamos a desviar hacia otras cosas. Para otras cosas, en mi canal de YouTube y bueno, en otros muchos más también, tratamos estos asuntos también, digamos que más particularmente. Ok, regresamos a nuestro tema. Es que es una práctica irracional, es incoherente la práctica de la idolatría con la inteligencia humana y con la realidad de la existencia del Dios vivo. Cuando usted entiende la existencia del Dios vivo, usted se tiene que dar cuenta que si usted practica la idolatría, usted está ofendiendo a Dios, porque es que la idolatría es una burla de lo que Dios es una caricatura. Vaya, es que no tengo ni palabras para definirla. Es una caricatura ridícula de la majestad y la gloria de Dios. Usted se está burlando de Dios. Usted no lo entiende, pero se está burlando de Dios. Y Dios lo abomina esa práctica. Pero además que Dios explícitamente y enfáticamente, Dios ordena que eso no se haga. Que no se haga. Entonces usted está violando todo lo que para Dios es bueno, de una manera flagrante, cuando usted practica la idolatría, pero que además está siendo incoherente hasta con su propia inteligencia, con la suya propia. Está siendo poco inteligente para usted mismo. ¿Cómo se va a adorar? ¿Cómo se va a arrodillar delante de una piedra? Y le va a rogar a esa piedra que lo libre. Y le va a llamar padre a un pedazo de palo, a un pedazo de barro. Usted es loco. No se da cuenta que Dios no está ahí. Y que la verdadera deidad no puede ser representada por nada de eso. Perdone mi expresión, pero es que realmente lo que estoy tratando de sacudirle su conciencia, de tomar su conciencia y zarandearla así, sacudírsela, y que usted despierte. Usted está como en un letargo dormido y usted necesita despertar, porque ese sueño de idolatría en el que usted se encuentra, cuando usted abra los ojos a la realidad, va a ser muy tarde si no se arrepiente a tiempo. Si no se arrepiente a tiempo, va a ser muy tarde cuando abra los ojos y todo lo que vea alrededor suyo sea infierno y condenación. Entonces va a ser tarde. Entonces ya no habrá remedio. Y eso es lo que le queremos evitar. Estamos hablando de una eternidad bajo la condenación, bajo la ira de Dios. Una eternidad. No estamos hablando de un año, ni de 5, ni de 10, ni de 20. Estamos hablando de una eternidad. Eternamente y para siempre bajo la ira de Dios. Eso es terrible. Eso es terrible. Y de eso se trata nuestra serie, de ayudarlo a usted a evitar ese destino terrible. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, he dicho todo esto porque sé que he empleado lenguaje duro en algunos momentos, pero no ha sido por falta de amor hacia usted, ni por falta ni por deseo de burlarme de usted. No ha sido por nada de eso. Ha sido porque lo que queremos hacer es que usted despierte. Es que usted vea la realidad en la que usted se encuentra. Usted se encuentra en peligro. Usted se encuentra en peligro de caer eternamente y para siempre en las manos del Dios vivo. Y eso es espantoso.
porque el Dios que es amor también es fuego consumidor. El Dios que es amor para aquellos que se arrepienten, pero aquellos que no se arrepienten, la ira de Dios está sobre ellos y será para siempre, porque en la eternidad no hay, en la eternidad, a ver si lo entiende, en la eternidad no hay, digamos, espacios temporales, no existen los espacios temporales. Usted no va a estar temporalmente bajo un castigo hasta que purgue sus pecados. Eso no va a pasar. Si usted pasa a la eternidad sin haber sido redimido de su maldad, de su pecado, usted pasará a la eternidad bajo la ira de Dios. Y eso es terrible. Es terrible. Por eso es que le estamos llamando a que usted despierte. Y si usamos algún momento un lenguaje fuerte, no es porque queremos estar ofendiéndole, no es porque queremos que usted se ofenda, no es porque queremos que usted se sienta mal, no, lo que queremos es que usted se dé cuenta de la realidad terrible en la que usted se encuentra. Entonces, seguimos. La soberanía de Dios en contraste con la falsedad de los ídolos. La naturaleza única de Dios. Ya hemos hablado de esto en videos anteriores. Dios es uno y es único. Fuera de Dios no existe ningún otro Dios. Fuera del Dios verdadero no existe Dios alguno. Todos los dioses de las naciones que están representados en sus ídolos son dioses falsos. Los ídolos son materia muerta. Detrás de esos ídolos, los únicos seres espirituales que se mueven son demonios, ángeles caídos en pecado, ángeles condenados cuyo destino eterno es la ira de Dios. Y si usted está siguiendo las doctrinas de esos ángeles, usted está siguiendo a esos ángeles hacia el mismo destino al que ellos ya están destinados, valga la redundancia. La condenación eterna. Ellos van a la condenación eterna y usted los está siguiendo a ellos al mismo destino. Condenación eterna. Por lo tanto, le llamamos la atención. Líbrese de la idolatría. Líbrese de la idolatría, porque eso solo lleva a la condenación. No lo llevará a ningún otro lugar. No lo llevará al favor de Dios. No va a pasar. Entonces, los títulos, como vemos, Dios, Redentor, Jehová, Rey de Israel, en sí, primero y último, primero y postrero, son títulos que argumentan acerca de esa naturaleza única del Dios verdadero. Además de la frase enfática cuando Dios mismo dice, fuera de mí no hay Dios. Es decir, más claro no se puede decir. Más claro no hay forma de decirlo. Fuera del Dios verdadero no existe ningún otro Dios. Entonces, Isaías compara toda esa idolatría con el Dios verdadero y concluye diciendo, todos esos dioses son falsos, todos esos dioses son falsos, no son verdaderos dioses. Dios reta a todos esos practicantes de idolatría, a todos esos ídolos, a todos esos supuestos dioses, a que revelen el futuro, a que hablen acerca del futuro. Bien, ¿qué va a pasar? A ver, díganmelo, ya yo lo establecí, a ver, díganme qué va a pasar, qué va a suceder. Y le dice a su pueblo, ustedes no tienen nada que temer, ustedes son mis testigos de que yo soy Dios y que yo tengo el control de todo. Ustedes no tienen nada que temer. Eso prueba la singularidad de Dios y la fuerza y la estabilidad de Dios. No hay nada que temer. O sea, toda esa... quizás usted dice, no, pero en la práctica de la idolatría se practica la adivinación, pero es que adivinación es una cosa y conocer el futuro es otra. Una cosa es practicar la adivinación, lo cual es una práctica también condenada por Dios. Dios condena esa práctica. Precisamente cuando Dios habla acerca de los agoreros, que son los que predicen el futuro, los que adivinan, es una práctica abominable, es una práctica igualmente condenable, y Dios la tiene sentenciada bajo condenación igualmente. Ahora, la adivinación es algo muy distinto a la previsión de la realidad futura, de la historia futura. O sea, la historia del futuro ningún hombre puede saberla, e incluso muchos de estos ángeles caídos, hay muchas de esas cosas futuras que ellos no saben. ¿Qué es lo que ellos saben del futuro? Lo que ya está revelado, lo que está revelado.
Hay cosas del futuro que están reveladas y que a nosotros los hombres, digamos que nos es un poco difícil de entenderlas, porque son cosas oscuras, difíciles, misteriosas, difíciles de entender, y sobre las cuales quizás estos demonios tienen, digamos que porque habitan en ese mundo espiritual y porque tienen acceso a la presencia de Dios en algunos casos, puede ser que sí tengan un, digamos, un mejor entendimiento de algunas de esas cosas, pero con todo solamente conocen lo que ha sido revelado, solo lo que ha sido revelado. Las cosas no reveladas, las cosas ocultas, ni siquiera esos ángeles las saben. Nadie lo sabe. Solo Dios conoce el futuro tal y como va a suceder. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la Biblia nos enseña acerca de algo que se conoce como los decretos de Dios. De eso no podemos hablar hoy en detalle, pero vamos a dejar una referencia a este asunto para si ustedes desean saber un poco más respecto a este asunto de el tema del futuro, estas cosas acerca de los decretos de Dios, pueden consultar esta obra, la Confesión de Fe de Westminster. También pudieran, si no tienen esta y tienen acceso a esta otra, que es la Confesión de Fe de Londres de 1689. En cualquiera de estas dos obras usted puede ver el tema de los decretos de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3 de la Confesión de Westminster, que igualmente el capítulo 3 o el artículo 3 de la Confesión Bautista de Londres, en cualquiera de los dos casos es igual, trata acerca de los decretos de Dios, los decretos eternos, lo que Dios ha preordenado para el futuro, en algunos casos ir hasta donde Dios ha revelado. También puede ver entre los libros de teología sistemática, puede buscar también materia de este tipo y puede buscar acerca de lo que es las doctrinas de los últimos tiempos. En las doctrinas de los últimos tiempos usted puede saber acerca de lo que Dios ha revelado acerca del futuro. Esas son las cosas que podemos saber del futuro, esas son las cosas que también los ángeles pueden saber acerca del futuro porque son cosas reveladas. Que nosotros tengamos quizás un entendimiento más oscurecido al respecto, que quizás los ángeles tengan un entendimiento un poco más claro al respecto, eso digamos que puede ser discutible o no. No pretendo hacer alguna afirmación al respecto de ese asunto, pero bueno, digamos que pudiera ser el caso. No obstante, todo lo que se puede saber acerca del futuro es lo que Dios ha revelado y lo que Dios ha decretado. De modo que cuando Dios dice a su pueblo redimido, le dice, no teman, ustedes no tienen nada que temer, porque solo yo conozco el futuro. Es decir, lo que Dios está diciendo es a su pueblo, le está diciendo, mira, todos esos adivinos, agoreros, todos esos practicantes de idolatría y todos esos mensajes, digamos, proféticos de esos dioses, de esos falsos dioses acerca de las cosas del futuro, no deben traer temor a tu vida, porque solo Dios tiene pleno control del futuro. O sea, ¿qué es el futuro? El futuro es la historia de los eventos que aún no han acontecido, pero que van a acontecer porque forman parte de los decretos de Dios. Forman parte de los decretos de Dios. La historia futura de los eventos que no han sucedido aún son los eventos que Dios ya desde antes de la fundación del mundo preordenó que sucedieran. O sea, no es que Dios sabe el futuro porque Dios puede adivinar el futuro. Lo que hacen precisamente los agoreros, lo que hacen precisamente los idólatras, lo que hacen precisamente los adoradores de ídolos y de falsos dioses, es que ellos intentan adivinar el futuro. Intentan adivinar el futuro. Pero Dios no está intentando adivinar nada. Dios sabe todo el futuro, pero lo sabe no porque Dios puede ver hacia adelante y puede saber lo que va a pasar antes que pase. No, es porque todo lo que va a pasar, todo lo que va a acontecer en el futuro es lo que Dios ya ha preordenado que suceda. Es todo lo que Dios ya ha decretado que suceda y solamente va a ser
el cumplimiento de los decretos de Dios que fueron hechos desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo le sugiero nuevamente que usted pueda leer este libro, La Confesión de Fe de Westminster, o pudiera ser también la Confesión de Fe de Londres de 1689. Usted va a encontrar allí en el capítulo 3 o en el artículo 3 de ambas confesiones, va a encontrar el tema dedicado precisamente a los decretos de Dios o al decreto eterno de Dios. De modo que usted no tiene nada que temer respecto al futuro o respecto a los mensajes que estos idólatras puedan traer respecto a las cosas del futuro, porque el futuro sigue estando en las manos de Dios y porque el futuro solamente va a ser el cumplimiento de todos esos decretos que Dios ya preordenó desde la antigüedad. Por eso es que no hay nada de qué preocuparse, porque el futuro está en las manos de Dios absolutamente. Nada va a pasar en el futuro que no sea exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar o lo que Dios ordenó que pasara. Simplemente es el cumplimiento de las cosas que ya Dios dijo que tenían que suceder. Nada más que eso. Por lo tanto, usted no tiene nada que temer. Si usted está en el bando de los redimidos, usted no tiene nada que temer. ¿Quiénes son los que temen al futuro? Los que practican la hechicería, la idolatría, los agoreros. Ellos sí tienen que temer porque ellos lo desconocen. Cuando ellos tratan de mirar el futuro, solo tratan de adivinar. Pero usted no tiene que descansar en una adivinación que puede cumplirse o puede no cumplirse. Usted descansa en las manos soberanas del Dios que controla toda la historia y que la determinó desde antes de la fundación del mundo. Nada va a suceder fuera de la voluntad de Dios. Nada, absolutamente nada va a suceder fuera de la voluntad de Dios. Nada. Entonces, seguimos. La insensatez de la idolatría. La adoración de ídolos es completamente infructuosa. Es algo infructuoso totalmente para aquellos que la practican, por supuesto. Solamente demuestra ceguera y falta de entendimiento espiritual. Los paganos, se dice paganos a las personas que no forman parte del pueblo de Dios, a las personas que no han sido redimidas y que aún están presos de oscuridad espiritual y practican todas esas prácticas de hechicería, idolatría, a todo eso se le llama paganismo. O sea, no es una ofensa, es un estado. Es un estado. O usted está en estado de los redimidos o usted está en estado pagano. En uno de los dos estados usted se encuentra. O está en el estado de redimido o está en el estado de un pagano. Eso es lo que queda. No hay más opciones. Entonces, todo esto los paganos consideran a la idolatría como algo meritorio, precisamente porque tratan de adivinar el futuro y porque buscan tener acercamiento al mundo espiritual a través de sus cultos y sus hechizos y sus cosas. Y lo consideran como algo meritorio porque encuentran en esas prácticas como una especie de contacto con el mundo espiritual. Y ciertamente hay contacto con el mundo espiritual, pero es un contacto con cuáles seres del mundo espiritual, pues con los seres caídos del mundo espiritual, con los seres que no están buscando la bendición suya, con los seres que están buscando la destrucción suya, con los seres que son enemigos de Dios, pero como no pueden combatir a Dios directamente, entonces ¿qué hacen? Luchan contra estas personas, o sea, nosotros, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos la imagen y la semejanza de Dios en la creación. De modo que como no pueden luchar contra Dios directamente, entonces ¿qué hacen? Pues luchan, es decir, descargan sobre nosotros toda esa ira, toda esa frustración de no poder quitarse a Dios de encima. Entonces, bueno, pues entonces la cojo con tu obra. La cojo con ellos. Y eso es lo que hacen ustedes, es decir, los que practican la idolatría son presas, víctimas de los caprichos de seres poderosos que son enemigos de Dios y que solo están buscando la ruina suya. Por eso es que la práctica de la idolatría es insensata, porque no hay virtud alguna en ella, porque no hay provecho ninguno en esa práctica. Todo lo que hay es destrucción, muerte y condenación. Destrucción, muerte y condenación es el fin de esa práctica. Entonces, otro elemento acerca de la insensatez de esa práctica, la debilidad de los artífices. O sea,
los practicantes de ídolos, los practicantes de la idolatría, tienen en esos ídolos fabricados por hombres que son hombres iguales a ellos, tienen su esperanza en esos ídolos. Ellos ponen su esperanza, su confianza en esos ídolos, en ídolos que fueron fabricados por otros hombres que son iguales que ellos. No hay diferencia. Entre el hombre que fabricó el ídolo y el hombre que adora el ídolo no hay ninguna diferencia. Son humanos igualmente y tienen las mismas necesidades básicas, tienen las mismas debilidades básicas, tienen las mismas condiciones básicas, todo igual. Entonces están uno fabricando un Dios y el otro adorando al Dios que este otro fabricó. No, es insensato completamente, insensato completamente. Este hombre tiene necesidad de comer, tiene necesidad de beber agua, tiene necesidad de dormir. Si no bebe agua se desmaya, si no come pierde fuerza. O sea, este hombre fabricante de ídolos es un ser humano débil, a la larga es un ser humano débil. Trabaja en la herrería ahí con la fuerza de su brazo y si no come y si no bebe agua se muere. No te das cuenta que es un hombre igual que tú. Un hombre igual que tú, sin ninguna diferencia, con las mismas necesidades y las mismas condiciones, sujeto a las mismas condiciones de debilidad que tú. ¿Y qué están haciendo? Adorando ídolos que no los pueden salvar. Hay ídolos que son producto de las manos de hombres que son débiles mutuamente. No tiene sentido. No tiene sentido. Es una cosa loca, vaya. Si lo pensamos bien, es que es una cosa loca. Es que eso es lo que dicen profetas, evidentemente. Es la insensatez tan grande. Entonces, además, se sirven de materia prima que Dios creó. De materia prima que Dios creó. Dios, el Dios verdadero, crea a los árboles. Y entonces estos hombres toman a los árboles que Dios creó y crean ídolos y les llaman dioses a los muñecos de piedra y palo y de barro y de lo que sea, que usando elementos de la creación, elementos de cosas creadas por el Dios verdadero. Prefieren darle gloria y honra a un muñeco hecho de palo que al Dios que hizo el árbol, de donde sacaron el palo. Vaya, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo calificaríamos eso? Si usted tiene que calificar eso, ¿qué palabra usaría? ¿Qué palabra usaría? La naturaleza material de los ídolos. Del mismo leño, el artífice, el fabricante de ídolos, el artesano, fabrica un ídolo. Pero del mismo leño utiliza esa madera para hacer una hoguera, para hacer una fogata. Y con esa hoguera, entonces cocina su comida, cuece panes, asa carne, calienta su casa, se sacia, tiene confort, producto de tener combustible, que fue al bosque, tomó leña del bosque y tuvo combustible para preparar su comida, para calentar su agua, para bañarse, para calentar su casa si hacía frío. Y del mismo combustible que usa para traer confort a su vida, para saciar necesidades en su vida, del mismo combustible, entonces fabrica un muñeco. Y a ese muñeco lo pone en un pedestal y le dice, tú eres mi Dios, y se arrodilla delante de ese muñeco y eleva sus plegarias y sus súplicas y líbrame porque tú eres mi Dios. Y no discurre consigo mismo diciendo, pero parte del mismo leño, de la misma materia, de la misma materia, la usé como combustible, le di candela a la misma materia, le di candela, cociné mi comida, calenté mi casa, calenté mi agua, me bañé, traje confort a mi vida porque tuve combustible para quemar de la misma madera y de esa misma madera fabriqué un muñeco y a ese muñeco le llamo Dios y me postro delante de ese muñeco y lo adoro y elevo mis plegarias a ese muñeco que hice con mis propias manos de la misma leña que usé como combustible. Y no tiene sentido para discurrir consigo mismo y decir, yo quemé esto en la candela.
como dice el profeta al final, dice, no discurre para consigo mismo, para decirse a sí mismo, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Increíble, asombroso, así es la idolatría, así es la idolatría. Están cerrados sus ojos para no ver. Estas personas tienen la incapacidad de ver la verdad de los ídolos muertos. Los idólatras no captan la incongruencia de usar el mismo trozo de madera como combustible y usar el resto para crear, para fabricar un ídolo y postrarse delante de él. Al final, eso solo traerá decepción. Ahora, el gozo de los redimidos. Es asombroso el contraste que existe entre el pueblo redimido de Dios. En este caso, el profeta le habla al pueblo de Israel. Recordamos, ya hemos hablado de esto en capítulos anteriores, que el pueblo de Israel en ese periodo de la historia era la iglesia que Dios tenía en el mundo. Pasado el tiempo, llegado hasta nuestros días, y avanzando la revelación de Dios, y esa revelación de Dios culminó en la persona de Jesucristo, donde Dios se hizo carne, donde Dios habitó en medio de nuestro. Dios se reveló a sí mismo en la persona de Jesucristo, y Dios ha creado por medio de Jesucristo su iglesia. La palabra iglesia significa congregación, o sea, una reunión, una asamblea, un grupo de personas reunidas, que en este caso son los redimidos de Dios, ya sea personas que son propias de Israel como personas que son del resto de las naciones, a los cuales la Biblia le llama gentiles. La palabra gentiles es para referirse al resto de las personas que son parte de las otras naciones que no son Israel. De modo que la iglesia está formada por judíos y gentiles, o sea, israelitas y personas del resto de las naciones. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Y a este pueblo redimido, ya sea el pueblo de hoy como al pueblo de antaño, que en este caso era la nación de Israel, Dios le está llamando para que se destaquen, para que se diferencien del resto del mundo idólatra. El resto del mundo practicaba la idolatría porque no tenían un conocimiento del Dios vivo, en tanto que el pueblo redimido de Dios tiene conocimiento del Dios vivo. Hay un asombroso contraste entre el pueblo redimido y los fabricantes de ídolos. Los creyentes son redimidos, o sea, son perdonados sus pecados y son traídos a una comunión con Dios, en tanto que los fabricantes de ídolos se mantienen en una oscuridad espiritual, no conocen a Dios y viven sirviendo a dioses falsos, que detrás de esos dioses falsos hay espíritus malignos, o sea, demonios, ángeles caídos. No estamos hablando de muertos, no, los muertos no están figurando en ninguna parte por aquí. No, aquí empiezan los espíritus de los muertos, de las personas que partieron antes que nosotros, que no, los muertos que partieron antes que nosotros, o están en la presencia de Dios en la eternidad si fueron redimidos, o están en el lugar de castigo esperando su sentencia, su juicio, pero ya en el lugar de castigo ya. No hay ningún muerto por ahí deambulando ni nada de eso. Cuando usted vea manifestaciones de ese tipo, lo que hay ahí es un espíritu que es un ángel caído, un demonio. Eso es lo que hay ahí, pero no hay ningún muerto. No, esa es mi abuelita que estaba ahí, que no sé qué, no, su abuelita no estaba ahí. Ahí había un demonio, pero no estaba su abuelita, eso es seguro. Entonces, hay una gran distinción, hay un asombroso contraste entre estos dos grupos de personas. Dios le dice a su pueblo que recuerde que Dios puede prever todo lo que va a acontecer. Ya hablamos de esto cuando hicimos la recomendación de la lectura de la confesión de fe, ya sea esta puede ser de Londres de 1689, que es la confesión bautista, o puede ser la confesión de Westminster, que habla acerca de los decretos de Dios. Hablamos de ese asunto y recomendamos su lectura para no redundar más sobre lo mismo. Dios puede prever el futuro y ya dijimos ya que el futuro es solamente el cumplimiento de los decretos que Dios ya estableció desde antaño, los decretos que Dios estableció para la historia, las cosas que ya se han cumplido y las cosas que quedan por cumplirse. Es precisamente eso, los eventos que faltan por cumplirse, y faltan por cumplirse porque son los decretos que Dios ya determinó desde antes de la fundación del mundo. El hombre, que es parte de los redimidos de Dios,
no tiene nada que temer al futuro porque está bajo la soberana, bajo el soberano cuidado, bajo las órdenes soberanas de un Dios soberano, en fin, no hay nada que temer. Entonces, en resumen, la práctica de la idolatría es una gran tontería. Una gran tontería. Y nuevamente puedo, si es necesario, no me preocupa, ofrecer una disculpa en el sentido de que recuerden que no estamos haciendo nada o diciendo nada con la intención o con la mala intención de que usted se sienta ofendido. La cuestión no es ofenderte. Yo no tengo ninguna intención de ofenderte. Solamente quiero que abras los ojos a la realidad. Finalmente podemos concluir que la práctica de la idolatría es una gran tontería. Es una gran tontería. Los fabricantes de ídolos son hombres de carne y hueso, igual que tú, que tienen las mismas debilidades, igual que tú, que tienen las mismas necesidades, igual que tú, y que fabrican ídolos para adorarlos y no entienden que ese ídolo es el fruto de las manos de ellos mismos. O sea, no puede haber más poder en las manos de la criatura que en las manos del creador. ¿Cómo vas a llamarle Dios a una cosa que creaste tú? En tal caso, el Dios debería ser tú, pero tú le llamas Dios a esa cosa. Por lo cual tú estás reconociendo que tú como humano no tienes el poder que se necesita para ser considerado un Dios. Tú estás buscando un Dios, pero lo estás buscando en el lugar equivocado. Y estás llamando Dios a la cosa equivocada. El objeto al cual tú te refieres como Dios no es Dios, ni es ningún Dios, ni es un Dios mayor, ni un Dios menor, ni un Dios intermedio, ni un Dios de nada. No es nada, es una obra muerta. Y detrás de eso hay un demonio engañándote. Hay un demonio engañándote. Eso es todo lo que está sucediendo. Entonces, desde el momento que una persona se involucra en el mundo espiritual es porque asume la existencia de un mundo no material, más allá de nuestro mundo material, un mundo espiritual, aparte del nuestro, pero un mundo que también está conectado con el nuestro. La cuestión es, si tal mundo es real, lo cual es cierto, tal mundo es real, quizás sea sabio entender cómo es que funciona ese mundo. Para nosotros, los seres humanos, que habitamos en un mundo material, pero que tenemos cierta conexión o cierto contacto con ese mundo espiritual, pues debemos entender cómo funciona bien, porque a fin de cuentas ese mundo espiritual sí existe y sí está ahí, y sí tenemos contacto con ese mundo espiritual. Ahora, en el mundo espiritual Dios gobierna perfectamente. O sea, vamos a entender algo. No es que en el mundo material Dios no gobierne perfectamente. Dios gobierna perfectamente tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Dios gobierna perfectamente en ambos mundos. Lo que quiero decir es que en el mundo espiritual se cumple la voluntad de Dios perfectamente. En tanto que en nuestro mundo material y caído, por causa de nuestro pecado, Dios ha permitido, sigue estando bajo el soberano cuidado de Dios, bajo el soberano control de Dios, pero Dios en ese soberano control ha permitido que cierto grado de maldad tenga influencia aún en nuestra historia y por lo tanto eso nos afecta. El problema de la idolatría es básicamente la ignorancia que los hombres tienen acerca de Dios y su rebeldía contra él. Luego de leer un pasaje tan esclarecedor como Isaías 44, uno se pregunta cómo alguien con un mínimo de inteligencia aún puede ver una estatua de madera, de piedra, de barro, de metal, etc. y aún arrodillarse delante de ese objeto muerto y adorarlo como si fuese un Dios. El caso es que ese Dios de palo, ese Dios muerto, es poco exigente, y esa es la razón fundamental por la cual la idolatría todavía gana mucha fuerza. La cuestión más allá de la cuestión de la inteligencia del idólatra, más allá de su inteligencia, la cual estamos asumiendo que está haciendo o que está actuando de una manera tonta, porque verdaderamente está actuando de una manera tonta, irracional completamente. Pero más allá de eso, lo que sucede es que hay una cuestión de conveniencia. Hay una cuestión de conveniencia en el idólatra que practica la idolatría. Él busca la idolatría porque él sabe que ese Dios muerto no derrama su ira sobre el pecado ni condena al pecador
que no es amante de la santidad, de la justicia, que es un Dios manipulable, un Dios con quien se puede negociar y es muy cómodo para el alma sedienta de autocomplacencia adorar a un Dios manipulable. Y eso es lo que son los ídolos, dioses manipulables. No son dioses verdaderos, pero son manipulables. Se puede negociar con ellos. De eso ya también hablamos en capítulos anteriores. Pero el Dios verdadero no es corruptible. El Dios verdadero no puede ser comprado con migajas de ritualismos, con ofrendas de cosas que Él no necesita. Eso es lo que motiva a las personas mayormente a inclinarse delante de un pedazo de palo, a postrarse delante de una piedra y llamarle Dios a ese ídolo. Prefieren acudir a sus dioses de mentira, manipulados espiritualmente por los demonios, que les llenan la mente a los idólatras de falsedad, les llenan el corazón de necedad y los mantienen presas de sus ilusiones, pero prefieren esto antes que involucrarse con el Dios verdadero, porque el Dios verdadero les muestra la realidad de sus pecados, les muestra la condenación a la que están expuestos y finalmente es un destino que ellos como que no quieren aceptar. Entonces, pues finalmente ellos buscan la idolatría porque es más cómodo para su alma sedienta de autocomplacencia. Y Dios, como no es negociable, Dios no es negociable, Dios no es corruptible, pues con Dios no, pues sencillamente la adoración con el Dios verdadero como que se hace difícil en ese sentido para el idólatra, porque el idólatra quiere salirse con la suya. Es decir, el idólatra no está buscando amar a Dios, el idólatra solo está buscando salirse con la suya. ¿Cómo lo logra? Con un ídolo, porque el ídolo es el que no es exigente, pero Dios es diferente, Dios no es corruptible. Dios no es corruptible, entonces con Dios no puede negociar. Y ahí está la razón de por qué la idolatría aún encuentra tanta fuerza, porque son dioses manipulables. Entonces, definitivamente, esa es la cuestión básica de la necedad de la idolatría, de la práctica necia de la idolatría. Entonces, bueno, pues terminamos nuestro capítulo aquí en este punto y pues les exhortamos a que nuestras palabras encuentren sentido en sus mentes, que ustedes puedan ver, entender por qué la idolatría es abominable, porque te separa del Dios verdadero, porque te mantiene presa de un demonio, porque te va a llevar finalmente a la condenación y porque te va a dejar perpetuamente y para siempre bajo la ira de Dios. Entonces, queremos librarte de esa situación, queremos ayudarte a salir de esa situación. Si te hemos hablado con rudeza en algún momento, pues entiende y ya, bueno, te lo he dicho varias veces, no ha sido la intención de ofenderte, ha sido la intención de despertar tu alma, porque lo que queremos es la salvación de tu alma y que tú te libres de esa terrible condenación que le espera a todos esos demonios que están detrás de los ídolos y que te espera a ti por estar siguiendo a esos demonios. Esos demonios se dirigen hacia su propia condenación y si tú los estás siguiendo a ellos, ¿dónde crees que vas a terminar, hijo? ¿Dónde crees que vas a terminar si estás siguiendo a un ser que va a terminar preso? Un ser que va a terminar preso y tú lo estás siguiendo, ¿a dónde crees que vas a terminar tú? ¿Vas a terminar en la gloria si el ser este va directo a la condenación y tú lo estás siguiendo? ¿Entiendes? Que es una cuestión tan lógica, tan obvia, que si tú estás siguiendo a un Dios condenable, tú vas a terminar en la misma condenación porque tú lo estás siguiendo hacia esa condenación. Entonces te queremos librar de esa cuestión. Por eso es que te hablamos así, por eso es que no disfrazamos la cosa, por eso es que no doramos la píldora, como se dice en buen cubano. Sencillamente te mostramos la realidad en su versión más cruda y real, porque lo que queremos es que tú despiertes y que tú seas librado de la condenación. Dios te bendiga y espero verte en un próximo video.